Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El espectáculo turco vuelve a ser escenario de una historia que mezcla romance público, intereses comerciales y amenazas contractuales, y que coloca a una de sus protagonistas más célebres en una encrucijada donde lo íntimo y lo profesional colisionan con una intensidad pocas veces vista en los últimos tiempos. Hande Erçel, actriz cuya imagen ha sido cuidadosamente cultivada y monetizada por marcas de gran envergadura, afronta ahora una situación que podría redefinir no solo su calendario de trabajo, sino también la percepción pública que las empresas depositan en las figuras que representan sus productos. Según distintas fuentes internas y consultores del sector, los representantes de la compañía asociada a Akbank habrían remitido a los equipos legales de la actriz un ultimátum cuyo tenor fue descrito en términos tajantes: preservar la neutralidad en la exposición pública de su relación sentimental con Kerem Bürsin o afrontar la posible anulación del contrato publicitario que hasta ahora la vinculaba a la marca. Esta comunicación, que algunos testigos califican de rotunda y directa, ha reavivado la discusión acerca de hasta qué punto las cláusulas contractuales pueden o deben tutelar el comportamiento público de un rostro mediático sin invadir su esfera privada. Las implicaciones económicas de una eventual rescisión no son triviales. Además de la terminación inmediata de los honorarios pactados, la ruptura podría activar cláusulas de penalización por incumplimiento y obligar a la actriz a compensar daños a la reputación de la marca, con montos que variarán según las estipulaciones contractuales y la prueba del perjuicio. Pero la cuestión excede lo pecuniario. La relación entre un embajador de marca y su público se sostiene en la previsibilidad y la confianza. Cuando una controversia de esta índole aparece en portada, la herida reputacional puede arrastrar consecuencias en cadena que afectan a futuras negociaciones y colaboraciones. Frente a este panorama, en los despachos de abogados, oficinas de prensa y mesas de estrategia de imagen se barajan varios itinerarios posibles. El primero consiste en que Hande mantenga su relación con Kerem en plena luz pública y asuma las derivaciones contractuales, lo que implicaría litigar o negociar indemnizaciones, y soportar un proceso mediático que podría obligarla a reorganizar su agenda profesional. Otro itinerario contempla la reducción deliberada de la exposición amorosa, ya sea mediante una pausa temporal, ya mediante gestos más discretos en redes sociales, para cumplir con las exigencias de la marca y preservar los ingresos y la continuidad de futuras campañas. La vía intermedia, quizás la más deseable pero también la más difícil, sería la renegociación del contrato con cláusulas adaptadas a la nueva realidad, una solución que exigirá diálogo, concesiones y, sobre todo, la capacidad de las partes para proteger intereses sin humillar posiciones. La dimensión pública de la controversia añade complejidad. En plataformas digitales, la noticia se alimenta de cada imagen y cada comentario, polarizando opiniones entre quienes defienden la libertad afectiva de la intérprete y quienes reclaman coherencia profesional. Los seguidores se convierten en jueces simultáneos y amplificadores, y esa presión social es un factor que cualquier estratega de comunicación debe considerar porque puede precipitar decisiones, acelerar negociaciones o, por el contrario, endurecer las posturas de una u otra parte. El ruido mediático, lejos de ser accesorio, es una variable que modifica los costos y beneficios de cada posible resolución. En este tablero, la conducta de Kerem Bürsin tiene un papel crítico no solo desde lo emocional sino desde lo simbólico. Su opción por el apoyo discreto o por la visibilidad activa influirá en la narrativa pública. Según fuentes cercanas, su respaldo ha sido notoriamente contenido y medido, una táctica destinada a evitar que cualquier declaración o gesto se convierta en nuevo combustible para la controversia. Sin embargo, esa misma prudencia puede ser interpretada de múltiples maneras por audiencias y periodistas, lo que demuestra que en conflictos de esta naturaleza hasta el silencio debe manejarse con la misma estrategia que una palabra pública.
Los expertos en derecho publicitario consultados por fuentes especializadas subrayan que la presencia de cláusulas que regulen la conducta pública de una figura contratada no es, en sí misma, un hecho imposible ni inédito, pero su legalidad y aplicación dependen de la precisión del texto, de la proporcionalidad de sus exigencias y de la existencia de garantías frente a eventuales arbitrariedades. Por ello, la revisión pormenorizada del contrato será un paso ineludible. Localizar las estipulaciones que puedan interpretarse como limitativas de la esfera personal, evaluar su compatibilidad con la normativa vigente y explorar alternativas de redacción que permitan conciliar la protección de la marca con el respeto a derechos individuales. En términos de gestión de crisis, las medidas prácticas son diversas y deben calibrarse según la evolución de los acontecimientos. Desde la emisión de comunicados medidos y coordinados, pasando por la limitación provisional de apariciones públicas que puedan tensionar la percepción, hasta la negociación confidencial de cláusulas específicas que atenúen el conflicto. El uso de acuerdos de confidencialidad y de soluciones creativas, por ejemplo, campañas con cronogramas ajustados o compromisos de imagen que no vinculen directamente la vida amorosa con la promoción, son recursos que han funcionado en otros casos, aunque su éxito depende de la voluntad de poder de cada actor y de la presión del ecosistema mediático. Es preciso también considerar las repercusiones en la esfera creativa y laboral, rodajes, compromisos pendientes, asociaciones internacionales y la misma confianza de productores y agencias pueden verse afectados por la incertidumbre. En industrias donde la previsibilidad es un valor, una controversia prolongada puede traducirse en aplazamientos, en la entrada de terceros para ocupar espacios de trabajo o en la reevaluación de inversiones por parte de anunciantes que priorizan estabilidad y ausencia de riesgo reputacional. Si desean que profundicemos más, podemos preparar un dossier comparativo con precedentes internacionales, entrevistar a especialistas en derecho de imagen y a consultores de comunicación estratégica, y analizar fallos y soluciones que marcas y artistas han encontrado en otros mercados para equilibrar intereses. Digan también qué artistas quieren que abordemos en próximas investigaciones y si prefieren un enfoque jurídico, mediático o sentimental en nuestras próximas entregas. Por último, una petición sencilla pero esencial para que podamos seguir cubriendo historias con rigor. Si valoran nuestras coberturas, suscríbanse al canal Keep Up, activen la campana de notificaciones para no perder ninguna actualización, den me gusta. Si desean más reportajes de este tipo y si pueden, apoyen nuestro trabajo pulsando el botón unirse en el canal para acceder a contenido exclusivo y ayudarnos a sostener equipos de investigación. Su participación activa y sus comentarios son el motor que nos permite investigar con profundidad y presentarles análisis que vayan más allá del titular. En las próximas jornadas permaneceremos atentos a cualquier novedad, comunicaciones formales de las partes, posicionamientos de sus representantes, filtraciones verificadas o anuncios de acuerdos. Mantendremos a la audiencia informada con verificación rigurosa y transparencia. ¿Qué escenario creen ustedes probable? ¿Negociación discreta, ruptura contractual con consecuencias económicas o una retirada temporal de la pareja del foco público para bajar la tensión? Esperamos sus opiniones en los comentarios y, de nuevo, gracias por confiar en Keep Up para seguir cada capítulo de esta trama que mezcla contrato, amor y presión mediática. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.